Mate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes a toda la audiencia de AM1220, ecomedios.com. Estamos acá en una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros para tratar distintos temas de actualidad. Unos se vinculan con esta suerte de portavoces que quiere inaugurar ahora el gobierno, como si de esa manera pudiera suplir el déficit de una gestión pésima, cuanto más, inexistente cuanto menos, que lo vamos a abordar con Matías Enríquez, nuestro columnista especializado en medios de comunicación, y también hablar del día raro de la lealtad, de este 17 de octubre bicéfalo o multicéfalo, no sé ya cómo llamarlo, porque hubo tantos actos que revelan claramente que el Frente de Todos no es más el Frente de Todos, sino el Frente de Todos contra Todos, y donde están revelando las miserabilidades que exhibe la política kirchnerista. Y vamos también a hablar, por supuesto, de los papelones que venimos pasando en el ámbito internacional con este voto funesto, oprobiante, la abstención hoy en la OEA con respecto a una declaración sobre Nicaragua que pretende justificarla diciendo que es extemporánea, que fue absolutamente improcedente. Por supuesto, también nos vamos a referir al tema de Wallace Jones, un tema que merece toda nuestra atención. He estado en la provincia de Chubut la semana pasada y créanme que las situaciones que se viven ahí son de extrema violencia, donde hay como un estado dentro de otro estado, el estado mapuche, que tiene sus propias reglas, sus propias normas, a tal punto que la fiscal que había pedido la condena de Jonas Wallace acaba de renunciar porque vio de que no tenía ningún tipo de ayuda estatal frente a las amenazas de muerte que venía recibiendo. Pero vamos a tratar el tema que estábamos señalando, el tema del 17 de octubre, y ya nos comunicamos con Osvaldo Pérez San Martino, con quien vengo hace años conduciendo este programa. Hoy está nuevamente desde su cátedra en la Universidad de San Andrés. Y quiero que nos des, Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, me estabas escuchando lo que estabas señalando y quiero que me des tu reflexión respecto de estos actos múltiples que hubo con el 12 de octubre. Sí, del 17 de octubre. Perdón, 17 de octubre. Vos mencionabas recién el ataque, el incendio en un lugar del Bolsón, ¿no? De estos supuestos mapuches, me pareció. Vos sabés que yo todos los años, porque tengo familiares, paso algunos días en el Bolsón y conozco bien ese lugar, es muy céntrico, eso es lo que me llamó la atención. Es un club que está en una avenida la segunda avenida principal que tiene el Bolsón, cerca de la peatonal que hay, que es el lugar más céntrico que tiene, así que me impactó mucho ese incendio y esto indica que la cosa se está poniendo realmente brava y habrá que ponerle un límite, ¿no? Pero bueno, no era el tema que vos me preguntabas, pero como no lo mencionaste, me vino a la cabeza eso. No, sobre todo yo estuve la semana pasada como censo en Chubut y el intendente de Esquel es la ciudad donde hoy se está sintiendo con mayor violencia estos ataques, como decís vos, de estos delincuentes disfrazados de mapuches, y me decía que la situación es angustiante porque hay una situación de acecho, hay una situación de violencia generalizada. Y cuando me dice, cuando te muestran el mapa de lo que sería la República Mapuche, te están señalando claramente que se trata de un
un vasto territorio que abarca desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico, abarcando las provincias de Chubut, de Río Negro, de Neuquén, y que ellos lo están reivindicando como propios. Justamente en estos días se conmemoró un aniversario del fallecimiento de Julio Argentino Roca, un general tan vituperado y que habría que medirlo en la dimensión que fue realmente uno de los forjadores de la organización nacional, y que gracias a él la Patagonia no fue o propiedad de un dominio de una potencia extranjera, o hubiera sido una nación totalmente ajena a la República Argentina. Sí, en esa época no se discutía, digamos, que la Argentina no era una cuestión de Roca. Toda la dirigencia estaba de acuerdo en que había que avanzar sobre esos territorios, porque la disputa era si lo iba a tener Argentina o lo iba a tener Chile. Así que todo esto es una mistificación posterior, pero bueno, eso nos llevaría también mucho tiempo. Lo que sí, indudablemente, frente a estos actos de violencia, frente a estos reclamos de soberanía, el Estado argentino debe actuar como no lo está haciendo, con mucha firmeza. Pero bueno, lo dejamos en todo caso para que vos lo comentes más tarde en el programa. Vos me comentabas lo del 17 de octubre, esta fecha emblemática del peronismo, y yo quería, porque puede ser que todo el mundo no lo tenga bien presente, cuál es el origen. El 4 de junio de 1943 se produce un golpe de Estado en el que uno de sus protagonistas principales era el entonces coronel Juan Domingo Perón, que llega a tener en ese ciclo militar, que tuvo 3 presidentes, primero Rawson, que duró 48 horas porque se dieron cuenta que era proaliado y no proeje como el resto, después Ramírez y después Farrell, llegó a ocupar 3 cargos importantísimos: la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es la que va a darle su capital político, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. En 1945 el gobierno militar estaba sometido a una presión internacional, por un lado por su simpatía evidente por el eje que había sido derrotado, y también a la presión de la oposición, pese al estado de sitio, pese a la represión que había. Y en ese marco, en el contexto, digamos, de una disputa palaciega dentro del ejército, Perón es obligado a renunciar el 9 de octubre del 45, aunque Farrell le permite hablar y habla en cadena nacional. Luego es llevado a Martín García, lo traen más tarde al hospital militar, y mientras tanto se va gestando una ola de protestas sindicales motorizadas sobre todo por un dirigente que iba a ser importante en el inicio de la presidencia o del ciclo político de Perón, que fue Cipriano Reyes, dirigente del gremio de la carne. Él es el que organiza esas marchas sobre Buenos Aires, que piden la liberación de Perón, y bueno, todos sabemos, el 17 de octubre Farrell le pide para tranquilizar a la gente, él hable desde el balcón de la Casa de Gobierno, lo hace ya cerca de la medianoche, y eso es tomado en el peronismo como un bautismo, digamos, político. Y luego hubo muchas mistificaciones. De hecho, a esa hora ya no había tanta gente en la plaza. Se dijo que Eva Perón era la que había organizado esto, ella ni siquiera estaba en Buenos Aires. Bueno, el peronismo fue resignificando esta fecha, y por supuesto, como todo partido, tiene derecho a tener una fecha histórica que reivindique y que celebre. El problema es que ya desde entonces el peronismo, como es su costumbre, nacionalizó o estatizó, digamos, esta fecha. Lo que era algo partidario lo llevó a ser algo oficial. De hecho, era feriado, y era feriado muchas veces también el día siguiente, que es como que Perón les daba ese regalo que se llama San Perón. Y ahora, un poco también, sin llegar a esos extremos de esa época, se habla del Día de la Lealtad, y parece que fuera una fecha nacional, una fecha patria,
que no pasa con las fechas de otros partidos. Esto quiero resaltar, no pasa con las fechas de otros partidos. No tiene esta significación nacional. Ahora se ha ironizado mucho en estos días, y vos lo decías, sobre las divisiones del peronismo que lo llevaron a tener distintas celebraciones, una el domingo, otra el lunes, una de los sectores más kirchneristas, habló Eve de Bonafini y Vudú, nada menos, y criticando al presidente, que es el que había organizado el festejo y no fue. Al día siguiente el sindicalismo, que aparentemente hablaba elípticamente contra el kirchnerismo. Es cierto, están divididos, entonces se habla de la deslealtad. Ahora, yo lo que quiero remarcar es esto. Lo extraño es que un partido político tenga como valor supremo la lealtad a una persona. Yo prefiero en todo caso la deslealtad en la medida en que sea la lealtad a las propias convicciones. Esto nos habla de una característica esencial del peronismo que no ha perdido, que es el personalismo, el caudillismo, el culto a la personalidad, la confusión de lo partidario con lo estatal, y todo esto me parece muy nocivo. Así que quería destacar esto, porque a veces pareciera que cuando se dice en realidad es el de la deslealtad, como es una broma, se está tomando como válido, como legítimo, que el día sea de la lealtad. Y esto me parece todavía más grave. Y en la medida en que el peronismo mantenga ese tipo de rasgos, no se va a convertir en un partido más como otros dentro de la democracia, sino que va a tener esa pretensión de unanimidad, que es lo que realmente resulta nefasto para el sistema político democrático. Esto es lo que quería comentar, no sé si vos lo compartís. Totalmente de acuerdo, y yo, como cierre de este breve espacio que dedicamos al tema, te diría que por un lado, las notas que vos has destacado, culto a la personalidad del líder, seguir hombres y no ideas, contrariamente a lo que nos decía Raúl Alfonsín, claro, allá por los albores de la democracia, y por el otro lado esta confusión que hay entre partido y gobierno en forma permanente, que ya es exasperante y hace que del descrédito que tenemos en todos, en el mundo, nuestro aislamiento del mundo proviene de eso, esta confusión que hay, que nos desliza siempre, con gobiernos kirchneristas o peronistas, nos desliza siempre hacia autocracias. Así que sí, comparto plenamente lo que vos decís y no puedo menos que suscribirlo. Y bueno, en esa línea, el otro día, y yo lo había dicho antes, Cristina Kirchner, que habló en la ESMA, otra confusión, ¿no? Acto partidario en un organismo público. Seguro. Y dijo también esto que es un galimatías, y que ella repite como si fuera una idea brillante. Ella dice: solo las mayorías pueden conceder derechos a las minorías. Solo la mayoría puede conceder derechos a la minoría. O sea que la minoría necesita que gobierne la mayoría. Esto es una estupidez que no tiene ningún sentido, salvo, y la única forma de interpretarlo es esta, para desentrañar lo que quiero decir, que la mayoría o el pueblo parece algo fijo y es el peronismo. Y entonces cualquier otro resultado de las elecciones que no sea ese, digamos, no tiene mayor importancia, porque ya la mayoría es el peronismo, el pueblo es el peronismo. Y si se conforma otra mayoría será un desvío, un accidente de la historia, un error que rápidamente hay que subsanar, y por eso no hay que reconocer como legítimo ese gobierno, como se vio claramente durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, y desde el inicio cuando ella se niega a participar del acto de transmisión del mando. Claramente es así, y bueno, es lo que siempre han hecho, consagrar verdades, la hegemonía de la palabra y del pensamiento. Realmente es un partido político que se basa que no es tampoco un partido, es un movimiento, que se basa justamente en esos principios que tanto hablan y cacarean de la ampliación de derechos, y los primeros que los cercenan son ellos. No nos olvidemos que en la Cámara de Diputados nos han impuesto la prepotencia del número
despreciando a las minorías. Muchísimas gracias, Claro. Osvaldo, Bueno, y nos volvemos a gracias encontrar a vos, el Jorge. próximo miércoles, digo bien, yo antes digo, a veces digo martes, pues nos acostumbramos a nuestro Sí. querido y viejo programa de televisión, que ahora lo estamos haciendo por radio y también por televisión. Y ya mismo pasamos a nuestro invitado del día de hoy, uno de los invitados del día de hoy, bueno, invitado, pues los otros forman parte del staff permanente, que es el diputado nacional Pablo Torello, que nos va a hablar de un tema, porque estamos viendo ahí por la pantalla de televisión permanentemente este tema de control de precios, recetas, pero antidiluvianas, arcaicas totalmente, que condujeron siempre al mismo fracaso. Desabastecimiento, más inflación, más persecución, más dañar a la producción. Y uno de los sectores justamente que han sido más dañados por este gobierno es justamente al que tendrían que privilegiar, que debería ser la niña mimada, que es el campo. Y no lo digo por un espíritu simplemente de defender corporativamente algún sector de la actividad económica, sino simplemente que en un momento que estamos necesitando tantos dólares, el gran productor de dólares es el campo. Sin embargo, lo seguimos castigando y sobre todo castigamos al productor agropecuario. Y estamos por sancionar una ley que es la ley del régimen de recuperación de ganadería ovina. Justamente con Pablo estuvimos, con el diputado nacional Torello, estuvimos la semana pasada, imponiéndonos de este tema, que él por supuesto lo conoce porque es productor agropecuario además, pero en la Patagonia Argentina, donde hay donde ansían tener esta ley, una ley que ha sido muy trabajada y uno de cuyos artífices ha sido Pablo. Hola Pablo, buenas tardes. Hola Jorge, hola a la mesa, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, te vemos muy bien ahí por la pantalla de televisión. La primera pregunta que te hago es que nos expliques un poco, bueno, a toda la audiencia, en qué consiste este régimen de promoción de la ganadería ovina. En realidad no, es una prórroga de una ley, pero nada más que lo que más tiene esto es el cambio en el monto. Era un monto escaso de 80 millones y ahora se propuso hacerla por 1.500 millones de pesos y tiene un máximo puesta en este proyecto de 850 millones. La ley en sí, todo lo que sea promoción, son estas cosas que hacemos en la Argentina, ¿no es cierto? Tenemos economías regionales, que esta puede ser considerada una, que tienen derechos de exportación y ese tipo de cosas, pero después les hacemos leyes promocionales, pero también les cobramos impuestos. Lo que no tiene el gobierno, siempre son leyes que ayuden a alguna actividad productiva, uno siempre va a estar de acuerdo. El tema, ¿cuál es la lógica? Y la lógica de esto es bastante ilógico, ¿no es cierto? Porque ¿para qué te saco si después te voy a dar? Entonces, yo siempre voy a estar en contra de leyes de fomento, pero que previamente tienen una retención o tienen alguna traba. Primero hay que liberar las trabas, las retenciones, y después hay que hacer leyes de fomento. Esta ley es una buena ley que podría ser muy mejorada, que nosotros no la quisimos tocar, como viene del Senado, porque si la tocamos, si le hacemos alguna modificación, vuelve al Senado y entonces no va a salir la ley. Tiene que salir este año y los ovejeros, los productores de ovinos y llama, porque no entiendo por qué no pusieron caprinos, por ejemplo. Todavía no entiendo, o camélidos, qué sé yo. Podrían haber puesto vicuñas también y cabras, caprinos, que no hubiera cambiado mucho el punto. Esta es una ley que tiene un sesgo patagónico, porque para que la gente entienda, la manera de evaluar el beneficio es por cantidad de cabezas. Y en el sur, en la Patagonia, los productores tienen muchísimas más cabezas que en el norte, porque toda la Mesopotamia, la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, hay muchísimas ovejas. Córdoba, hay mucha oveja. Pero está compartida a lo mejor con bovinos y con agricultura, entonces hay menor cantidad. Por lo tanto, la mayor cantidad de este dinero va a ser destinado a la zona patagónica, que hay mayor cantidad de cabezas, y no se va a repartir por productores. Pero igual eso es una cosa menor. Y después, bueno, es una ley que es la clásica, con unidades ejecutoras provinciales, con responsables provinciales, etcétera, etcétera. Y bueno, con toda la letra que vos, Jorge, siendo un avesado político,
y autor de muchos proyectos, conoces muy bien. Así que en líneas generales eso es la ley. Nosotros queremos que salga. No la habían puesto en la fracasada reunión del Frente de Todos de hace 15 días. No la habían puesto, quisieron hoy, estaba escuchando atentamente que vos decías que el kirchnerismo o el Frente de Todos ha querido imponer las mayorías, bueno, esta vez no la pudo imponer, pero quiso imponer las mayorías con sus temas. La verdad que no acompañamos y bueno, por suerte no consiguieron el quórum y fue es una experiencia para ellos, ¿no? Primera vez. Pero sí, evidentemente queda pendiente ese tema de la equidad territorial que tendría que cambiar en esta ley y no cambia, no aparece reflejada, por lo que vos decías, las cabezas de ganado, claro, y no la distribución territorial de las razas ovina y caprina, ¿no? Claro, la idea, lo ideal desde mi punto de vista, por supuesto todo es mejorable y opinable, pero lo ideal desde mi punto de vista sería que vaya un 50% por productor y un 50% por cantidad de cabezas, entonces más o menos sería un poco más. Igual de todas maneras, cuando nosotros estamos hablando de los volúmenes de dinero, la verdad que es como un chiste, ¿no es cierto? 850 millones de pesos son 8 millones y medio de dólares, que cuando uno divide por, sí, 9 millones o 8 millones de cabezas de oveja, que hay 6 millones, no me acuerdo ahora en este momento, justamente cuando hay, es $1 por cabeza. Es sí, $1 por cabeza. Nadie se va a cambiar de actividad porque te den $1. Y el dólar, y lo calculaste oficial lo calculaste el dólar aparte, ¿no? Sí, bueno, porque te dan oficial. Claro, te dan 850 millones de pesos. Pero cuando vos tenés que comprar, que la gente, porque la gente a veces, vos más allá de las retenciones y de lo que cobra, sería bueno que cuentes un poco esto, brevemente, lo que le queda al productor, lo que se lleva al Estado y el dólar que al productor se lo liquida al oficial, pero los insumos los tiene que comprar, las ruedas de los tractores, eso es muy moneda corriente y se habla de ese tema, lo tiene que pagar al dólar real, o sea, al paralelo. Y sí, bueno, vos fijate, nosotros el año pasado, en esta época del año pasado, voy a hablar de dos productos que son muy importantes para la producción agrícola, que son el fosfato monoamónico, el fósforo, digamos, y el nitrógeno, que es la urea. La urea valía $380, hoy vale 950. Y el fósforo valía 460 y hoy vale 850. O sea, hemos tenido entre el 80 y el 150% de aumento en esos insumos, porque lamentablemente lo que hace el gobierno, tapando, no dejando importar, sobre todo que el sector agropecuario es un sector que tiene una balanza comercial gigantesca, porque exporta por 30, 35 mil millones de dólares y trae insumos por entre 5 y 7 mil millones de dólares. O sea, dejamos unos 15, 20 mil millones de dólares de superávit comercial como sector, como toda la cadena, no como el sector automotriz, que el otro día vi un comunicado de ADEFA que decía que colabora con 3 mil millones de dólares en exportaciones. Sí, pero importa por 7 mil. O sea que a nosotros la industria automotriz nos cuesta 4 mil millones de dólares. No es que nos cueste, ¿no es cierto? Pero es deficitaria, necesita sus insumos, 7 mil y exporta por 3 mil. Resultado, menos 4 mil en la balanza comercial. Eso da trabajo y da actividad en el interior, yo no estoy cuestionando nada, ¿no? Pero no es lo mismo. Nosotros exportamos por 30 mil, importamos por 7 mil, tenemos 23 mil millones de dólares de balanza comercial como sector agropecuario. Es enorme lo que hace el sector y hoy en día el gobierno no deja exportar ni trigo, ni maíz, ni una parte de la carne. O sea, es absolutamente inentendible. El señor Feletti hoy, o ayer, embistió contra los empresarios, pero no se les ocurre bajar impuestos. O sea, cuando uno se va con el changuito de ahí, entre el 35 y el 45% del changuito es impuesto. A ellos no se les ocurre bajar impuestos. La verdad que a mí me parece un absoluto disparate lo que está haciendo este gobierno y bueno, indudablemente con esto lo que quieren es volver a disfrazar el índice, porque va a haber desabastecimiento otra vez. Ya, bueno, ya sabemos todos que esto, no sé, empezó en el siglo III antes de Cristo, los controles de precios, y nunca han funcionado y no van a funcionar. Sí, así que tal cual. Así es, Pablo.
Lamentablemente cosas tan sencillas como esta el gobierno no las entiende, nunca las entendió el kirchnerismo, y así nos está yendo, porque realmente cuando uno ve estas cuestiones piensan que solucionando lo que se soluciona con decretos, y la verdad que hay que achicar el déficit fiscal, porque la inflación es hija de la emisión y del déficit fiscal, pero no lo entienden, es verdad, son verdades. ¿Cuántos años venimos predicando esto y es como arar en el mar, predicar en el desierto? Muchísimas gracias, Pablo, por siempre te vamos a tener como columnista acá para todos los temas agropecuarios, porque además lo explicás con la sencillez que pocos lo explican, dado tu doble condición de ser hombre de campo y diputado nacional. Bueno, Jorge, muchas gracias y siempre dispuesto a charlar sobre el campo, que para mí es una vocación, en realidad. Y creo que paralelamente además ayuda al país, y te tomo el convite para cuando quieras, y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Pablo, y ahora vamos a una pausa, y cuando volvamos el doctor Luis Sebasco, destacado abogado penalista y es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y Matías Enríquez, que lo hemos dejado para el final del programa, pero justamente porque lo bueno viene a los postres. Pausa. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad de saber que lo que aportaste toda tu vida se convierta en una jubilación que valga la pena. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y después de esta excursión rural que hemos tenido con el amigo, el diputado nacional Pablo Torello, y justamente mira, estamos viendo acá en la pantalla de televisión que está hablando Pablo Lanuse, y que relacionado con el tema de algo que lo comentamos acá, que realmente es un disparate mayúsculo, que es el tema de la imputación contra el expresidente Mauricio Macri por un supuesto espionaje con los familiares de Ara San Juan, que se ha pedido que, entendemos que el juez es absolutamente incompetente y parcial, el juez Martín Baba, pero el juez Martín Baba además tiene una denuncia en el Colegio de la Magistratura y un tema que justamente que nos acompaña hoy y que va a formar parte del staff de este programa, que es el doctor Luis Jorge Sebasco, ha intervenido activamente porque hizo la denuncia tanto en sede penal como cuanto en la del Consejo de la Magistratura para sostener la acusación para la destitución de este juez por las graves causales que Luis nos va a explicar. Gracias, Luis, por acompañarnos. No, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el tema del juez Baba va de la mano con otros dos jueces de Mar del Plata,
los jueces Portela y Falcone. El tema por el que lo hemos denunciado es porque en un juicio de lesa humanidad que duró 2 años, la Cámara de Casación designó al juez Baba como cuarto juez. Los jueces del tribunal eran los jueces Portela, Falcone y Ruiz Paz. En estos juicios tan largos se designa un cuarto juez por si alguno de los jueces en el curso del debate, del proceso, no pudiera continuar, este juez lo reemplaza. En la resolución que lo designó, la Cámara de Casación expresamente consignó que el juez Baba debía presenciar el debate de manera personal o por videoconferencia. Lo cierto es que en los 2 años de debate el juez Baba fue a una sola audiencia, nunca más lo presenció, tampoco lo siguió por videoconferencia, y cuando terminó la etapa de debate y tenían que pasar los jueces a deliberar para dictar sentencia, el juez Ruiz Paz renunció para jubilarse. Se integró entonces el tribunal con el juez Baba, pero como él no había presenciado el debate, con lo cual no estaba en condiciones de deliberar y dictar sentencia, y el tribunal quedaba mal integrado con un miembro menos, lo que hicieron fue falsificar 2 actas de debate. Para que quede claro, cuando se hace un juicio oral, se hace un acta obligatoriamente donde se consigna lo ocurrido en cada una de las audiencias, y además, en este caso, el juicio estaba filmado. No obstante esto, en un acta del año 2018 y en otra del año 2019, hicieron constar falsamente que el presidente del tribunal informaba a las partes que al juez Baba se le remitirían videos de las audiencias de debate, que no es lo que la Cámara de Casación había dicho, pero lo que decía el presidente del tribunal es que se le remitirían videos de las audiencias de debate y que las partes prestaban su conformidad para esto. Esto que consta en estas 2 actas escritas no se condice con lo que surge de la filmación de las audiencias, y la filmación de las audiencias es desde antes que empiece la audiencia hasta después que termina la audiencia, y si uno coteja lo transcurrido en la audiencia con el acta, no solamente no surge lo que hacen decir al presidente del tribunal en ellas, sino que además el secretario que está en la audiencia y que se ve en la filmación no es el que firma las actas. Es decir, las actas son claras y absolutamente falsas. Adulteración de documentos por todos lados, ¿no? Por todos lados, es una falsedad ideológica de documento público, y además de este delito, esto causa un grave perjuicio. ¿Por qué? Porque un juez que no participó del debate, que no tuvo inmediación, por esto el juicio es oral, para conocer las pruebas, pero que además fundamentalmente ni siquiera pudo prestar debida atención a los alegatos de las partes. ¿Por qué? Porque en la filmación, que no es buena, se ve al defensor hablando, pero por ejemplo no se ven las fotos y los videos que el defensor presentó para demostrar la inocencia de su defendido, en uno de los casos, por ejemplo, que es el que a mí me toca defender. Y en este contexto, lo cierto es que además hace aparecer a los abogados que estaban en las audiencias como prestando conformidad para una irregularidad, porque nunca un abogado puede admitir que participe del dictado de una sentencia un juez que no estuvo presente en el debate. Entendamos que estamos hablando de un juicio oral. El Código Procesal Penal de la Nación establece claramente que entre las causales de nulidad absolutas está la inadecuada conformación del tribunal, con lo cual nosotros entendemos que esto acarrea la nulidad del juicio, y para evitar la nulidad del juicio precisamente se falsificaron estas actas. Esto fue denunciado en noviembre del año pasado en la Justicia Federal de Mar del Plata y también en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Justicia Federal de Mar del Plata, con una absoluta complicidad, desestimó la denuncia con argumentos ridículos que están apelados ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Son argumentos que no cuestionan la falsificación de las actas, esto es lo insólito, sino que de alguna manera tratan de defender la validez del juicio. Pero yo quiero señalar algo que es muy importante y que demuestra la catadura moral de estos jueces. Entendamos una cosa: condenar a un inocente a prisión perpetua, sabiendo que es inocente o no importándole verificar si es culpable o inocente, es tan grave como la tortura
o los homicidios que se puedan haber cometido en aquella época. Estamos hablando, pensemos lo que significa para la dignidad humana una persona condenada a prisión perpetua sin haber tenido oportunidad de defensa, y como en este caso, yo estoy convencido, esta persona es inocente. Es una tortura moral, física, psíquica, de todo brutal. tipo, brutal. Y en este caso, esto no es propio de un Estado de Derecho. Y este juez, que sacó 2 en su examen para el concurso de la magistratura. 2 sobre 100. Sí, 2 sobre 100, ¿no es cierto?, que no tiene la menor idea del derecho penal, es el que está tomando este tipo de decisiones. Que además fue puesto, yo creo que fue puesto malévolamente con un fin político, porque pensemos que está reemplazando al desafortunado juez Padilla, Ramos Padilla, ¿no? Un juez que realmente se prestó a una causa que es un disparate, donde se lo acusó, entre otros, a un magistrado probo como el fiscal Carlos Stornelli, con el operativo Puf Puf, el famoso operativo de... Sí, además parece ser que la circunscripción de Dolores se fueron de atracción de todas las causas federales. Un forum shopping. Un forum shopping increíble, porque realmente yo no sé de dónde sale la competencia del Tribunal de Dolores para investigar este posible espionaje, eventualmente si existió, a los familiares de los desaparecidos con el Lara San Juan, y tampoco en aquel caso donde claramente se ha cuestionado la competencia del juez Ramos Padilla. Es decir, pero más allá de la situación política, me parece que es importante poner el acento quién es este juez, que además en otras oportunidades ha tenido problemas, de los que salió por la ventana, por haber falsificado otras firmas en procesos. Es decir, como que las formalidades del proceso para el juez Baba no existen, pero lo grave es cuando esas formalidades ponen en crisis el derecho de defensa y la dignidad de los seres humanos, ¿no? Forma parte de todo un show que se quiere montar, porque, como dice ahí Pablo Lanuse, quieren la foto de Macri procesado. Claramente es eso. En este caso no me caben dudas que esto es así. Además, miren, hay algo que hay que mirarlo con mucha atención, que muchos jueces sobreactúan en un sentido político para evitar un juicio político. Esto ya lo vivimos en los años 80 con el juez Markevich, que iba a tomar mate con Macera a Magdalena, y resulta que después, cuando por el tema Yabrán estaba al borde del juicio político pedido por algunas organizaciones de izquierda, comenzó la persecución a los hijos de Noble por el tema de si eran presuntos hijos desaparecidos, cuando siempre se supo que no lo eran, y finalmente se terminó demostrando. Se los sometió a vejaciones a los chicos. Sí, eso fue después otra juez, pero en aquel momento se inició esa investigación, porque de esa manera es como que buscan una pantalla, bañarse en agua bendita, para evitar las consecuencias del juicio político. Muchísimas gracias, Luis, muy claro todo, y pasamos ahora, después haremos un cierre con el tema del diálogo este hipócrita que quiere hacer el gobierno, pero vamos a Matías Enríquez, que hoy nos va a hablar de los dichos de Cristina Elizabeth Fernández sobre los medios de comunicación y esta suerte de idolatría, de devoción que sienten los K en su pérfida lucha contra los medios de comunicación. Matías, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Jorge? Buenas tardes a la audiencia. Sí, en definitiva, bueno, en esta semana, ¿no?, en Santa Cruz, en la inauguración de la zona franca minorista, la vicepresidenta, que a veces nos olvidamos que es vicepresidenta, ¿no?, porque ejerce a veces una función tanto particular, dijo que los argentinos y las argentinas se merecían mejores medios de comunicación. Incluso llegó a decir algo respecto a algunos medios que están muy irritados o histéricos. En definitiva, más allá de apreciaciones personales, creo que no se trata de una cuestión de histeria, una cuestión de irritabilidad, sino que se trata de que a veces el país y la dirigencia que hoy está gobernando este país pareciera que está haciendo todo para que nos volvamos locos, porque todos los días, esto que hablábamos un poco la semana pasada, ¿no?, de que estamos volviendo ordinario lo extraordinario, volviendo extraordinario aquellas cosas ordinarias, es decir, esas cosas que en otros países por ahí pueden llegar a pasar, pero capaz en décadas o
acá está pasando en plazo de una semana, día tras otro. Y en definitiva, esto más allá de cualquier apreciación que se haga, se trata un poco de un déjà vu que tuvo del 2008. No sé si recuerdan cuando Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de la Nación, que tuvo un conflicto con el historietista Hermenegildo Sabat, llegó a decir, y acá tengo textual, ¿no? Parece ser que hay una prohibición decretada desde algún lugar de que comunicar a los argentinos que las cosas van mejor o que también pasan cosas buenas en la Argentina fuera algo que está de más o molesta. Dijo que había dicho en su momento oportunamente Cristina en la facultad, en la presentación de un informe en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que terminó, bueno, que devino en la creación del Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Y en definitiva es interesante, ¿no? Esta cuestión cierta, como bien decías, de devoción que tiene el kirchnerismo contra los medios de comunicación, que da cuenta de la manera que tienen de ejercer el poder y de la manera que quieren, en cierto modo, controlar un poco las voces, ¿no? La pluralidad de voces. Sí, realmente lo veíamos la semana pasada con el tema de Nick, y yo señalaba también, acordate, del tema de la persecución que había sufrido Kovadlov, que es una persecución que llegó a rondar el antisemitismo, porque ellos quieren siempre, como decíamos al principio del programa, buscar la hegemonía de la palabra y el pensamiento, más que la hegemonía, la homogeneización, quiere una cosa absolutamente homogénea, lo está diciendo también Gabriela Ceruti, ¿no? Sí, totalmente. Y volviendo a esta cuestión, me parece que hay como toda una historia que no vamos a ahondar ahora del kirchnerismo contra los medios. Bueno, en su momento Néstor Kirchner diciendo que el periodismo independiente no existe, la relación carnal que tuvo el propio Néstor Kirchner con el Grupo Clarín, de amigos a enemigos íntimos. Bueno, el famoso Clarín Miente, canales, programas como 678, la ley de medios, que tanto revuelo, no quiero hacer tanto revisionismo histórico, pero me parece que lo curioso que tiene todo este episodio es que esta vuelta a la carga de Cristina Fernández de Kirchner se da con algunas curiosidades, ¿no? Fue en un acto donde estaba la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, que es pequeñas, dos cuestiones así como para tener en consideración. En el acto no se permitió el acceso a la prensa, solamente a la prensa oficial. Eso ya es toda una declaración es un testimonio, digo, de realmente cómo les gusta ejercer el control. El control, como bien decías, el caso de Gabriela Cerruti, con su verdad, que la chequeamos nomás conmigo, con Gabriela en su caso, no lo puede chequear. Entonces, me parece que es una manera de afrontar esta cuestión del manejo de la cosa pública, del discurso público. Y es curioso porque se había dado, hablé con un par de colegas de la provincia que me habían dicho, no, bueno, esto se trató de una readecuación del espacio público por todo el tema de la pandemia, pero había más de 200 invitados, entonces me parece bastante paradójico. Y otra curiosidad que hay es esta cuestión de que en esa provincia, hace poco, bueno, a principios de este año, la FOPEA sacó un informe muy interesante que habla de los desiertos informativos que hay en la República Argentina, que a grosso modo lo que dice es que por lo general en las distintas provincias, y ahora vamos al caso de Santa Cruz, en las ciudades más pobladas hay como una cuestión así de un mayor, si se quiere, mejor ejercicio de la prensa, pero en algunas cuestiones más en la circunferencia, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, como en las lejanías, si se quiere, de la ciudad, está un poco más esta cuestión de desiertos informativos que, entre otras cosas, son lugares donde hay condiciones sumamente débiles para el ejercicio del periodismo profesional o que está restringido. Precisamente Santa Cruz, salvo el sur de la provincia de Santa Cruz, es casi todo, según el informe de FOPEA, no es algo que estoy inventando yo, es un desierto informativo. Entonces me parece bastante curioso esto, y en definitiva, y acá me alineo a modo de conclusión, ¿no? Con lo que dijo ADEPA un poco respecto a esto, que fue que Argentina hizo un descargo, la Asociación de Periodistas Argentinos, contra lo que dijo la expresidenta, a veces tenemos estos furcios de expresidenta, vicepresidenta, pero en definitiva la vicepresidenta, que Argentina tiene una amplia diversidad de medios con una calidad reconocida a nivel internacional, y esa diversidad permite que los ciudadanos elijan libremente de qué manera informarse, porque yo no creo que Cristina, cuando habló esta cuestión de que merecen mejores medios de comunicación, se haya referido a sus amigos de C5N o a sus amigos de Página 12, en definitiva. Entonces me parece que... O el poeta de la luna, el de Berbisky. Claro, yo no creo que se haya... Navarro. Exacto, te iba a decir el caso de Navarro, que tuvo tanta primicia. Después habrá toda una cuestión de operación interna, esta cuestión de que cuando se filtró la foto fueron los primeros. Pero en definitiva me parece que es preocupante, me parece que es un llamado de atención, uno más, y en definitiva es para estar un poquito atentos de que empecemos a cuidar un poco a los medios de comunicación, porque en definitiva
son la manera que tenemos de lograr un poco de oxígeno entre tanta malaria, y si se quiere, y es verdad que a veces informan cuestiones negativas, pero en definitiva este país desgraciadamente viene teniendo una racha bastante negativa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que otro hecho me vino a la memoria cuando te estaba escuchando, Matías. Ayer en un acto estaba hablando el intendente de Trelew. El intendente de Trelew es Frente de Todos. Como no le gustó lo que estaban diciendo, le cortaron el micrófono. La cadena oficial dejó... O sea, no le gustó, y hoy lo aclara el intendente. Yo lo único que estaba diciendo, estaba señalando situaciones de compromisos que asumió el gobierno federal que no cumplió en cuanto a un contingente enorme de obra pública. Ahora lo quieren remediar con chirolas, por un lado, y por el otro lado al tema que estábamos hablando nosotros de Wallace Jones, que es un disparate mayúsculo, y bueno, y al propio intendente, que es de su cuño, le hacen esto. Esto es lo mismo que lo comentábamos la semana pasada. Sí, totalmente, pero de vuelta, es algo que se repite, y lo veíamos el caso del conflicto que tuvo en su momento la vicepresidenta con Hermenegildo Sabat. Es una manera de, como bien decís, no me gusta lo que dice, le corto el micrófono. Acá no me gusta lo que dice, entonces pongo en tela de juicio y en sospecha toda la credibilidad del periodismo. En definitiva, eso, ni hablar que atenta contra la libertad de expresión, pero además atenta contra la manera que tenemos los argentinos, los que no miramos C5N, los que no leemos Página 12, en definitiva, de informarnos libremente, ¿no? Entonces me parece que es para poner el ojo, porque que también me llama un poco la atención, no vi que se hable mucho de este tema en los medios de comunicación, y me parece que no es una defensa corporativa, porque creo que el periodismo también tiene que hacer toda una autocrítica por otros factores, pero me parece que sí estaría bueno que se empiece a conversar estos temas, porque si no, cada vez se trata más de una avanzada que de a poco se va dando sobre los medios de comunicación, y indudablemente que es algo muy peligroso. Son la savia de la democracia, por otra parte. Si esto le agregamos a que Gabriela Cerruti, que está hablando ahora, no sé, por televisión, dice que los precios están descontrolados. Los precios no se controlan, estimada Gabriela Cerruti. Si se descontrolan es por una ley que es como la ley de gravedad, o la ley que nos indica que el sol sale por el este y se pone por el oeste, que es la ley de la oferta y la demanda. Acá, en la China, en un régimen capitalista, en un régimen de mercado, en un régimen socialista, es exactamente lo mismo. Y esto, que lo quería, antes de terminar nuestro programa, y lo quería destacar, es que en estos días aparecieron 10 puntos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, donde llama un diálogo, por cierto, absolutamente hipócrita, porque un diálogo no lo pueden estar llamando para sacarse una fotito antes de las elecciones y demostrar que somos todos bonitos y santitos, porque evidentemente en esto influye el resultado de esa, por así llamarlo, encuesta gigantesca que fue la última PASO, que no determinó nada más que el orden en que se iban a gestar las listas para la elección general, la que realmente es por los porotos, que es la del 14 de noviembre. Pero evidentemente las encuestas le siguen siendo esquivas, entonces están buscando esa foto. Y esto me lleva a hacer una simple reflexión respecto del diálogo. El diálogo, y esto lo vengo estudiando yo desde, no quiero con esto decir algo personal, no ser autorreferencial, el diálogo lo venimos estudiando en el tema de lo que es una institución que yo integro, que es el diálogo interreligioso, donde convivimos católicos, judíos, cristianos y musulmanes. Y ahí llegamos a la conclusión siempre que el diálogo no podía ser, esto lo dice el Papa también, no puede ser un diálogo hipócrita como el diálogo de muchas veces del mundo diplomático, que entre canapés y copas de champán todo el mundo asiente prolijamente a lo que le está preguntando o lo que le está sugiriendo otra parte. Esto es un poco como, ¿se acuerdan de aquella imagen de Mansur, creo que fue con Sabrina Frederick, que iba a hablar y que le dijo al aire, que se escuchó al aire? Sí. Claro, que le dijo, ¿cómo fue que le dijo? No, sí recuerdo el episodio. Bueno, le dijo, total, decirle cualquier cosa a estos giles, después nosotros hacemos lo que queremos. Sí, como esto es Sarasa, ¿no? El Sarasa de Guzmán. Esto es realmente lo que se busca. Ese diálogo no sirve para nada, porque el diálogo significa reconocer que no se posee el monopolio de la legitimidad. El diálogo significa reconocer que los derechos están distribuidos. El diálogo significa o necesita fijar reglas y por tanto restringir la voluntad del que manda. Por eso nosotros decimos siempre que el diálogo no es ir por todos, sino el diálogo es vamos con todos. Pero claro, ¿cómo me dicen cuando muchas veces dicen ustedes son realmente
fomentadores del odio, la oposición, fomentadores del odio, a los que nos tiraron 14 toneladas de piedra, a los que humillaron el otro día a las víctimas de no solamente del COVID, sino a las familiares de las víctimas que no pudieron despedir a sus seres queridos, no ya porque murieron por el coronavirus, sino porque murieron de otras enfermedades. ¿Eso significa generar odio? Eso significa, yo creo que es todo lo contrario, eso significa generar amor, pero del otro lado recibimos las piedras, y cuando no le gustan, cuando ponemos en paz las piedras y no las tiramos como las tiraron ellos en el mes de diciembre del año 17, del 17, las patean, como las patearon, ofendiendo, mancillando la memoria de los muertos y el dolor de sus seres queridos. ¿Cómo vamos a dialogar con alguien que de un golpe y plomazo te saca 70.000 millones de pesos de coparticipación federal en medio de una pandemia como lo hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es posible dialogar con alguien que permanentemente, hasta la falta de vacunas, le echa la culpa a la oposición, o si no, pero Macri? ¿Cómo vamos a dialogar con la gente que generó esa actitud tan despreciable, tan lacerante a la dignidad humana como fueron los vacunatorios VIP? ¿Cómo vamos a dialogar con los que dejaron libre a 4.000 presos, que son justamente los que ahora están cometiendo todo tipo de tropelías por la calle? ¿Cómo vamos a poder dialogar con los que nos están haciendo pasar estos papelones internacionales en todos los ámbitos, con Nicaragua, con la OEA, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela? ¿Cómo vamos a charlar con esta gente que admira a Putin, pasean por Cuba, callan cuando los derechos humanos son violados en Venezuela, y al mismo tiempo se consideran paladines de la democracia en Nicaragua? ¿Cómo es posible entablar el diálogo, y quiero que alguien me lo pueda responder esto, con los que quieren cooptar totalmente el Poder Judicial, con los que en nombre de la impunidad de Cristina pretendieron una reforma del Poder Judicial, una reforma del Ministerio Público Fiscal? ¿En qué punto se puede creer entonces que hay posibilidad de diálogo con esto, cuando en las últimas horas también tuvimos otra mácula, como fue un Estado argentino que preconiza la liberación de un señor como el delincuente Horace de Wallace Jones, y es justamente el embajador nuestro que se presenta ante las autoridades judiciales chilenas para pedir su liberación pronta y su extradición al país? Esto me parece que ya rondaría delitos mucho más, rondaría delitos que yo hasta me atrevería a decir, no sé si lo compartís, delitos gravísimos, estaría en curso en el tema de traición a la patria, ¿no es cierto, Luis? Sí, yo no tengo ninguna duda que en este caso de los mapuches del RAM estamos ante una situación cuya tolerancia y apoyo implica una traición a la patria. ¿Por qué? Porque ellos niegan el reconocimiento del Estado argentino, desconocen la Constitución, desconocen sus autoridades, lo dicen públicamente, generan continuamente actos terroristas, como el tema de los incendios, que son actos de intimidación pública propias del terrorismo. Así que apoyar a esa gente en este contexto, yo no tengo ninguna duda que estamos ante que ellos constituyen una clara asociación ilícita que tiende a modificar las condiciones territoriales que establece la Constitución, que se alzan en contra de la Constitución, y que el apoyo de esas organizaciones implica un delito de traición. Por eso me pregunto en qué carácter intervino el gobierno argentino en un proceso penal que se estaba celebrando en Chile por hechos sucedidos en el territorio justamente de ese país, y cuál es el interés nacional en defender a un terrorista que, como decías vos, se jacta de desconocer la soberanía de nuestro país y su Constitución. Y bueno, no nos dio el tiempo como nunca, y acá ya me están haciendo saluditos de señas del control, hasta que me van a ahorcar, así que nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao, gracias, y gracias a nuestros amigos del control y productores. Gracias.